¿Cuál es el peor ejemplo de mala crianza que has visto? Una vez estaba esperando en el consultorio de mi médico, estaban esta mujer y su hijo. Estaba ocupado jugando con los juguetes en la sala de espera. Luego agarró un magnadoble. ¿Sabes esa cosa en la que puedes dibujar y que funciona con ese pequeño bolígrafo? Así que estaba dibujando en esa cosa cuando de repente se vuelve hacia su madre para presentarle con orgullo un sol que acababa de dibujar. La madre le preguntó qué pretendía ser el objeto dibujado. Él respondió, eso es un sol. Su respuesta, ¿qué diablos? ¿Eso es un sol? No se parece en nada a uno. Clac clac y ella borró su foto deslizando esa cosa de un sitio a otro. Luego ella misma dibujó un sol y dijo, así es como se ve un sol. Y su niño se puso instantáneamente triste. Toda la conversación entre ellos fue triste y la madre tenía un tono muy molesto todo el tiempo, todavía puedo recordar la cara triste del niño. La principal motivación para tener hijos fue demostrarles mi superioridad. No importa si tienen solo 6 años, no hay justificación para no esforzarse. Si no les gusta recibir el impacto de una pelota de dodge, que se preparen y mejoren sus habilidades. La competencia es algo importante y deben aprender a enfrentarse a ella desde pequeños. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. En una graduación universitaria, la señora detrás de mi novia tenía 2 hijos. Los niños se suben a los asientos de las filas superiores e inferiores. Intenté repetidamente hablar con mi novia durante los discursos y premios. En un momento dado se subió a su regazo. Mi novia fue muy amable y paciente e intentó que el niño se sentara tranquilamente en una silla. La madre estuvo hablando por teléfono todo el tiempo, sin siquiera prestar atención a la ceremonia. Asistir a numerosas ceremonias de graduación universitaria revela lo curioso que puede ser el interés en los discursos y reconocimientos. En realidad, la motivación principal para estar presente suele ser el apoyo a un ser querido que está culminando su educación. Si sientes que te has perdido algo especial, no dudes en asistir a otra graduación, te garantizo que la experiencia será bastante similar. Una mujer y su pequeña hija cruzaban la calle, igual que yo. La hija, de unos 4, 5 años, empezó a preguntar, mamá, mamá, ¿cómo ayudan los perros a los ciegos a caminar? La madre, claramente impaciente, dice en tono enojado, cállate. Deja de sentir curiosidad por las cosas. ¿No puedes quedarte callada un rato? Jesús, espero que las cosas hayan mejorado para el pobre niño, emoticono cara triste. Cuando era pequeño, tenía una curiosidad insaciable y le hacía muchas preguntas a mi madre. Había días en los que ella se cansaba y me pedía que dejara de hablar. Es curioso cómo, después de tantas preguntas de por qué, la paciencia de los adultos se agota y a veces las respuestas se vuelven difíciles de encontrar. La búsqueda de respuestas puede ser un verdadero reto en la infancia. Mi hija tiene una buena amiga cuya madre publicaba fotos de su hija en el Instagram de su hija y borraba las que consideraba poco halagadoras. Básicamente, estaba gestionando el atractivo de su hija en Internet. Es curioso cómo algunos padres sienten la necesidad de controlar la imagen de sus hijos en las redes. Tener una hija en esa situación puede ser raro. A veces es mejor dejar que ellos manejen su propia presencia en línea. Es importante que aprendan a lidiar con las críticas y cómo ser auténticos. La vida no siempre es perfecta, y eso también está bien. Mi mamá solía usar su brazo como cinturón de seguridad cuando yo era niño. Cuando frenaba, cuando recordaba, levantaba el brazo y nos impedía seguir adelante. Pero la mitad de las veces ni siquiera lo recordaba, así que volábamos por todo el auto. Creo que ni siquiera me abroché el cinturón de seguridad hasta alrededor de 1994. Probablemente fue una paternidad terrible, pero, sinceramente, tengo una sonrisa en la cara al pensar en ello ahora mismo. Solíamos dar vueltas en la parte trasera de la camioneta de una amiga mientras su padre maniobraba intencionalmente en la carretera, tomando curvas a gran velocidad para hacernos mover aún más. Era como tener nuestra propia montaña rusa improvisada, llena de risas y emoción.
La adrenalina nos invadía en cada giro, y ese momento se convirtió en un recuerdo inolvidable de diversión desenfrenada. Estaba sentado en el consultorio de un dentista. Este niño quería que su papá le leyera un libro para niños. Pero en lugar de que el padre lea el libro a su hijo, el papá le dio al niño su celular para jugar. Si tu hijo te pide que le leas un libro, le lees un libro. Entiendo lo que dices. A veces, los padres se distraen y le dan a los niños el celular en lugar de hacer lo que piden. Leerles un libro puede ser más valioso para su desarrollo. Esa conexión y la interacción son importantes, más que un juego en la pantalla. Es fácil perderse en la tecnología, pero hay que recordar lo sencillo que es compartir un buen momento juntos. Conocemos a una pareja, los llamaremos los Smith, con niños, de 5 y 7 años, y viven en una subdivisión que está aproximadamente a media milla de una carretera principal con tráfico relativamente intenso. Un día, un vecino suyo conducía a casa y estaba a punto de entrar en el submarino y vio a los niños de los Smith parados al borde de la carretera principal, tratando de cruzarla solos. Ella saltó, los agarró y los llevó a casa. La madre no estaba en casa y el padre tenía resaca y se quedó dormido a mitad del día. Y también es muy típico que los niños Smith estén en las calles del fraccionamiento jugando solos y sin supervisión. Niños jugando al aire libre sin supervisión, ¡qué locura! Esto es increíble. Para quienes tienen más de 25 años, esto era probablemente algo habitual durante su infancia. Cada vez que veo a padres en un restaurante que colocan un iPad frente a sus hijos para mantenerlos entretenidos en lugar de entablar una conversación con ellos. Edite para aclarar, no hay nada de malo en dejar que su hijo juegue con una tableta o mire televisión. Tal vez fui demasiado estrecho en mis palabras, quise decir que esto hablaba más de los padres que usan la tecnología como única forma de entretenimiento para sus hijos en lugar de interactuar con ellos. Veo esto una y otra vez. Mantener una conversación con un niño de 2 años durante 1 hora puede ser un verdadero desafío. No hay forma en que un pequeño se quede sentado de manera tranquila durante la cena. No solo los padres se benefician de esto, sino que también las personas a su alrededor. Esas mismas personas emitirán juicios sin importar la situación, si hay una tablet, pensarán algo, si no la hay, cuestionarán la capacidad de los adultos para manejar la situación. Realmente no tengo mi propia cuenta, pero recuerdo un relato general de la peor experiencia de mi papá. Él, mi madre y mi hermano estaban comiendo en Disney World. Mientras estaban allí, una pareja permitió que sus hijos corrieran y fueran ruidosos y desagradables. Luego, cuando los niños se volvían demasiado molestos para ellos, los padres los sacaban para tiempo de espera en las mesas de otras personas. La mejor parte fue cuando la familia finalmente se fue, cuando todos en el restaurante comenzaron a aplaudir su partida antes de que ellos estaban fuera por la puerta. No tengo una cuenta propia, pero recuerdo una historia de mi papá. Estaban comiendo en Disney World con mi mamá y mi hermano. Una familia cercana dejó que sus hijos corrieran y gritaran. Cuando se volvían molestos, los padres los mandaban a tomar en otras mesas. Al final, cuando esa familia se fue, todos aplaudieron su salida. Fue un momento curioso y algo incómodo para todos los presentes. Estos padres en las redes sociales castigan a sus hijos avergonzándolos. Generalmente haciéndoles un corte de pelo vergonzoso. No solo es una mierda como padre, sino también como persona. Claro que sí. Lo más preocupante es la forma en que otras personas fomentan esa actitud. ¿Por qué se haría algo así a un niño? La humillación solo generará un profundo resentimiento que perdurará durante años. Mi trasero drogado estaba en Walmart a las 3 de la mañana porque tenía ganas de un poco de leche con chocolate. Vi a una señora empujando su carrito con 3 niños a cuestas. El mayor tenía unos 5 años y vestía nada más que botas de vaquero y pantalones blancos ajustados y bebía Coca-Cola de una botella. Estaba tan estupefacto que acabó con mi euforia. No sé, hay cosas extrañas que pasan en Walmart. A veces las personas se olvidan de cómo deben vestirse, especialmente de noche. Ver a un niño así puede ser sorprendente y, en tu caso, hasta hizo que se te pasara el efecto. A veces la vida te da esas escenas que te hacen parar un momento y reflexionar. Pero bueno, al menos tenías tu chocolate. He contado esta historia antes y probablemente sea demasiado tarde para que la vean, pero aquí vamos. La hija de mi exjefe comenzó la universidad cuando tenía 17 años. Unas semanas antes de cumplir 18 años, le dijo a su madre que le iban a poner un anillo en la nariz una vez que cumpliera su cumpleaños.
Mi jefe no estaba de acuerdo con esto y un día, durante el almuerzo, se quejaba de la elección de su hija y decía cosas como, le dije que si se pone un anillo en la nariz, se acabó. No puede volver a casa. Puede pasar el verano en el de sus abuelos porque no quiero verlo y no sé qué la llevaría a querer un aro en la nariz en primer lugar. Luego dijo, y cito, le hicimos el tatuaje que quería, así que no entiendo por qué quiere un aro en la nariz. Solo la miré fijamente. Es curioso cómo la gente reacciona a las decisiones de los demás. La hija de tu ex jefa solo quería expresarse. La madre parece tener un concepto muy rígido de lo que es aceptable. Al final, la juventud busca su propia identidad y a veces eso choca con las expectativas de los padres. Tal vez ella encontró una forma de rebelarse, y eso es común a esa edad. Las diferencias generacionales siempre son interesantes. No sé si esto cuenta, pero varios reddites dijeron que fui el peor padre de todos los tiempos porque no permito que mi hija se quede en casas de otras personas con mucha frecuencia, sino que hago que sus amigos vengan a nuestra casa. Mis hijos creían que estaba loco por no permitirles pasar la noche en casas donde no conocía a los padres o si había algún hombre adulto. Tenía amigos que habían sufrido abusos durante su infancia por parte de hermanos mayores, novios de sus madres, o padrastros de amigos, entre otros. Estas experiencias me hicieron ser muy cauteloso con las situaciones en las que se encontraban mis hijos. No es exactamente una paternidad terrible, pero definitivamente es diferente. Conozco a un chico que estaba radiante de orgullo porque su hijo, que tenía unos 8 años, se refería a los Green Bay Packers como los Five Packers. Era como si el niño acabara de ganar en los Juegos Olímpicos o algo así. Conozco a un tipo que se sentía muy orgulloso de que su hijo, de unos 8 años, llamara a los Green Bay Packers Fudge Packers. Era como si el niño hubiera logrado algo grande. A veces, los niños ven el mundo de una manera curiosa y sus interpretaciones pueden ser bastante graciosas. Es una anécdota que muestra cómo en la infancia, las cosas pueden ser divertidas sin que uno lo espere. Mi esposo y yo salimos a almorzar una vez y vimos con horror cómo una mujer dejaba que su hijo pequeño, de 5 años, corriera por el restaurante, hacia la cocina y hacia el estacionamiento, mientras se atiborraba de todo lo que pudiera comer patas de cangrejo. Nos fuimos aproximadamente al mismo tiempo que la mujer y la vimos alejarse con el niño en la parte de atrás sin siquiera usar el cinturón de seguridad, y mucho menos usando un asiento para automóvil /diagonal alzador. Informamos su matrícula a la policía, pero no sé si alguna vez salió algo. Eso es bastante inquietante. No entiendo cómo algunas personas pueden ser tan negligentes. Lo de dejar a un niño correr así y sin cinturón es raro. Espero que al menos el reporte haya servido de algo y que ese niño esté a salvo. La gente a veces no piensa en las consecuencias de sus acciones. Conozco a una mujer que pensaba que cuando su hijo se portaba mal cuando era niño era lindo, por eso nunca fue muy disciplinado. Obviamente él era su favorito sobre su hermano mayor cuando eran jóvenes, ella prácticamente lo ignoró. Tan pronto como el hermano menor creció un poco, y ya no era lindo para ella, a ella no le gustó y no pudo entender por qué actuaba de esa manera. Ahora ella lo envía a la escuela militar. Ahora se jacta constantemente del mayor. El más joven tendrá edad suficiente para emanciparse legalmente en 2 años y ella me dijo que espera que él lo haga. Es todo tan triste. Es un niño dulce al que nunca le enseñaron cómo comportarse. Es una historia complicada. La mujer no se dio cuenta de que su favoritismo estaba perjudicando a sus hijos. Ahora que el pequeño ha crecido y ya no es tierno, la sigue viendo como un problema. Al final, el mayor recibe su reconocimiento, mientras que el menor enfrenta las consecuencias de la falta de disciplina. Es triste ver cómo las decisiones de un padre pueden afectar tanto la vida de sus hijos. Hace años, cuando tenía 12 o 13 años, toda la familia estaba en el auto conduciendo por la carretera hacia nuestra casa. Estábamos a unas cuantas casas de distancia cuando, de repente, mi padre frena de golpe para evitar atropellar a un niño pequeño que acababa de deambular por la carretera vestido únicamente con un pañal. No podría tener más de 18 meses. Miró rápidamente a su alrededor y no se veía a nadie. Mi papá sale del auto y levanta al niño, quien en realidad extendió los brazos para que un completo desconocido lo recogiera. Llamaron a la puerta de la casa de la que sospechábamos que era el niño. Un chico responde, mi papá le cuenta lo que acaba de pasar. El tipo simplemente dice salud amigo, se quita al niño de encima y cierra la puerta. Ese es el tipo de vecindario en el que crecí. Era un día cualquiera, volvíamos a casa en familia. De repente, mi papá tuvo que frenar para evitar atropellar a un niño pequeño que apareció de la nada en la calle. El crío, sin más, extendió los brazos hacia él. Mi papá, como si fuera algo normal,
lo recogió y fue a la casa más cercana. El dueño abrió, le dijo algo y cerró la puerta. Así era mi barrio, un lugar muy extraño. Estaba en un parque caminando. El terreno era realmente irregular. Este tipo tenía un bebé atado a su espalda. A cada paso que daba, la cabeza del bebé latía. Él y su esposa no tenían idea de que hacía llorar al bebé. A veces veo situaciones así. La gente en senderos difíciles no se da cuenta de lo que pasa. El pobre bebé en la espalda y sus padres preocupados. Solo caminando y sin entender por qué llora. Me hace pensar en lo fácil que es perderse en lo diario y no notar las pequeñas cosas. Sin duda, una experiencia extraña en medio de la naturaleza. Mis padres me llevaron a Atlantic City por un día cuando tenía 13 o 15 años, y procedieron a visitar casino tras casino. En cada casino, un empleado se acercaba rápidamente, me preguntaba cuántos años tenía y decía que no se permitía la entrada a nadie menor de 21 años al casino. Mis padres no querían irse, así que hicieron que el empleado me acompañara y esperara, solo, en el pasillo afuera. El pasillo hacía las veces de zona designada para fumadores. Me sentaba allí durante horas, rodeado de fumadores, hasta que mis padres salían a buscarme. Luego caminábamos hasta el siguiente casino y volvía a suceder lo mismo. Y otra vez. Y otra vez. Mis pulmones envejecieron 5 años ese día. Esa vez que fui a Atlantic City con mis padres fue algo curioso. Tenía como 13 o 15 años y entrábamos a los casinos. Cada vez que llegábamos, un empleado me preguntaba la edad y me hacía salir al pasillo. Ahí estaba, solo, entre fumadores, mientras mis padres jugaban. Pasé tanto tiempo allí que me sentí más viejo de lo que realmente era. Aún me acuerdo del humo y de lo aburrido que era esperar. Quizás no sea lo peor, pero una vez vi a una madre con su hijo en una parada de autobús. Su hijo estuvo tratando de llamar su atención durante 5 minutos seguidos, mientras mamá estaba hablando por teléfono con su amiga sobre la fiesta de este fin de semana, las bebidas que iba a traer y lo loco que se iba a poner. Ella nunca reconoció lo que su hijo quería mostrarle. Y creo que incluso le dije que se callara una vez, no es tan loco como algunas historias, pero aún así me sentí mal por ese niño. Tengo la sensación de que su mamá la ignora mucho. Es una situación triste. El niño solo quería un poco de atención y la madre estaba completamente distraída. Parece que la madre estaba más interesada en hablar sobre la fiesta que en lo que su hijo intentaba compartir. Es difícil ver a un niño ser ignorado así, y probablemente esa no sea la primera vez. A veces, la gente no se da cuenta de cuánto afecta eso a los pequeños. Estaba en el centro comercial y esta madre sostenía a sus 2 hijos de la mano mientras subía las escaleras mecánicas. Soltó a uno de ellos para agarrar algo de su bolso y el niño se cayó y no pudo levantarse, lo dejó subir todo el camino boca abajo hasta que lo levantó por la muñeca en la parte superior. A veces, estas cosas pasan. Iba por el centro comercial y vi a una madre con sus 2 hijos. Mientras subían por la escalera mecánica, soltó la mano de uno para buscar algo en su bolso. El niño cayó y, en lugar de ayudarlo, lo dejó ir hasta arriba. Al final, solo lo agarró del brazo. Fue raro ver eso, pero supongo que en momentos de prisa no todo sale como uno quiere. Mi propia historia es similar, aunque mucho más suave. Cuando mis padres se separaron por primera vez, mi madre llegó a la conclusión de que el proceso me estaba afectando horriblemente y que me estaba convirtiendo en una cáscara malhumorada y angustiada. De mi yo antes alegre. El hecho de que yo tuviera 14 años en ese momento era aparentemente irrelevante. A mi hermano menor y a mí nos enviaron a un psicólogo, y debo confesar que fuimos un poco malos con él. Pasamos toda la sesión gastándole bromas al pobre, utilizando la gran variedad de accesorios que nos habíamos escondido. En un momento, por ejemplo, estaba contando una historia sobre mi participación en el equipo de natación. Mientras distraía al psiquiatra, mi hermano rápidamente se puso un par de gafas y un gorro de baño. Pensamos que era histérico. El psicólogo vio que estábamos siendo evasivos y afirmó que eso significaba que ambos éramos reacios a afrontar el hecho de que nuestros padres se estaban divorciando. De hecho, nos resistíamos a perder la tarde del sábado con un psicólogo. No pretendo ponerme en el papel de psicólogo desde la comodidad de mi hogar, pero parece que tu madre estaba proyectando. Tal vez se desvió de su propio sufrimiento, que probablemente era genuino, al concentrarse en ustedes y su supuesta angustia por la separación. No es algo apropiado. No es nada apropiado. Esto realmente me pasó a mí, en grados. Cuando era adolescente, conocí el heavy metal cuando mis padres se separaron.
Bueno, mi mamá estuvo súper protegida mientras crecía, tiene 57 años y nunca ha tomado un sorbo de alcohol, y no sabe nada fuera de la iglesia. Entonces, cuando su hijo llega a casa con un disco de Metallica, ella piensa que estoy preocupado. La buena noticia es esta: más tarde mi mamá llegó a comprenderme un poco mejor y fui a terapia por problemas personales que tenía. La cuestión es que muchos de ellos fueron provocados por mi madre, su temperamento y el efecto que tuvo en mí. Entonces ella también fue. Ahora está orgullosa de mí y acepta mis excentricidades. A veces estas cosas tienen finales felices. Con el tiempo, muchos padres tienden a relajarse a medida que sus hijos crecen y se convierten en adultos. Es como si, al comprender que sus descendientes no son una copia exacta de ellos, logran tomar distancia y ganar una nueva perspectiva. Sin embargo, esto no siempre ocurre de esa manera. Aún así, es bueno escuchar que la relación entre tú y tu madre ha evolucionado positivamente. Esto es algo con lo que siempre he tenido quejas. Algunos de mis profesores han hablado de cómo creen que el TAA está sobrediagnosticado y que cuando los niños equivocados reciben Ritalin o medicamentos similares, se convierten, como usted ha dicho, en cáscaras de sí mismos. No digo que el TAA no sea un problema real, pero a menudo se confunde con que los niños simplemente son, bueno, niños. Además, The Cradle of Filth es una banda real y no solo una banda inventada por The It Crowd. En los años 90, los estudiantes más inquietos podían recibir un diagnóstico de TAA. Recientemente, un educador comentó que actualmente los niños que muestran comportamientos inusuales o son excesivamente tímidos corren el riesgo de ser diagnosticados dentro del espectro autista, lo que ha opacado el TAA. Sin duda, hay un aspecto de tendencia en la evolución de estos diagnósticos. Una vez estaba visitando a mi hermana y sus suegros estaban en la ciudad. Sumil estaba jugando con mi hija, entonces quizás entre 12 y 18 meses. Tuve que correr escaleras arriba por algo. Cuando regresé, encontré a la mujer sosteniendo una Coca-Cola Zero para que mi hija pudiera beberla de la lata. Le dije que parara, que no puede tomar refrescos. La Mil dijo: «Oh, no te preocupes. Se ha desinflado un poco. No la molestará». Quería estrangularla. Al tener hijos, tengo la intención de comunicar de manera precisa a amigos y familiares el tipo de alimentación que deseo que sigan. Afortunadamente, el entorno familiar es bastante consciente de la importancia de una buena salud, por lo que no tendré que preocuparme por esa cuestión. Lo triste de esto es que, el niño no tiene voz en sus elecciones de alimentos. Los padres toman las decisiones sobre qué comprar y ofrecer y es su responsabilidad tomar buenas decisiones. El niño no tiene más remedio que aceptar lo que le dan. Los niños que se alimentan regularmente de comida rápida altamente procesada tienden a considerar estas costumbres como normales. Además, su tolerancia a grandes cantidades de azúcar, sal y grasa se incrementa, lo que provoca que los alimentos saludables les parezcan insípidos en comparación. Esta adaptación a sabores intensos dificulta la apreciación de opciones más nutritivas y equilibradas en su dieta diaria. Tengo una amiga que ahora tiene 40 y tantos años cuya madre creía que sus 2 hijos eran alérgicos a la leche materna y a la fórmula. ¿Su solución? Dal 7 arriba. En botellas. Desde el nacimiento. Ambos niños, ya mayores, tienen problemas de salud graves que durarán toda la vida. No puedo evitar preguntarme si se debe a la falta de una nutrición adecuada cuando eran bebés. Es triste pensar que una decisión así afectó la salud de mis amigos. Crecer sin la nutrición adecuada puede tener consecuencias a largo plazo, y parece que eso pasó aquí. Es difícil entender cómo alguien puede pensar que eso es una buena idea. Espero que hayan encontrado formas de lidiar con sus problemas de salud a medida que fueron creciendo. La infancia es crucial para el desarrollo. Hace 20 años, cuando era camarero en un restaurante, todo el mundo siempre iba a la casa de una señora después del trabajo a fumar. Tenía un niño de 5 años que era muy cariñoso, pero me estremezco al pensar en todo a lo que estuvo expuesto. Supongo que había algo más grave que simplemente fumar, que por la forma en que lo mencionas, parece ser marihuana. Fumar en presencia de los niños no parece tan grave, a menos que nuestro objetivo sea quedar completamente inmóviles. Mis amigos y yo, por lo general, encontramos difícil consumir suficiente para quedarnos completamente inactivos. Nada nuevo bajo el sol de California. Hace más de 20 años, un amigo trabajaba en seguridad en Home Depot en Sacramento. Retuvieron a un par de ladrones durante 2 a 4 horas esperando que llegara la policía. Luego descubrieron que estas personas habían dejado a sus hijos en su coche todo el tiempo. Por suerte no fue durante el verano.
En ese momento, estaba empleado en una tienda de alquiler de videos. Descubrí que una pareja había sido grabada mientras utilizaban a su bebé para disfrazar un robo de DVD. ¿Seguramente los dueños de los gatos estarían en mejor posición para presentar cargos? El gato es legalmente propiedad de alguien. El niño está dañando propiedad que no le pertenece y aparentemente los padres lo toleran. Sé que el gato no es solo una propiedad, es una mascota querida y resulta que adoro a los gatos. Pero supongo que lo estoy viendo desde una perspectiva más legal. No sé cómo funciona la ley estadounidense, pero dañar al gato de alguien en el Reino Unido en este sentido definitivamente podría generar algunas repercusiones legales siempre que haya pruebas sólidas. Mientras tanto, encontraría a los dueños de ese gato y les diría que lo mantuvieran solo dentro de casa. Será una mierda para el gato, pero es mejor que se quede atrapado dentro de casa que un niño sociópata lo mate a golpes. Es un tema complicado. La propiedad de un animal puede llevar a problemas legales, pero al final, a la mayoría de la gente le importa más el bienestar del animal que las leyes. Mantener al gato dentro parece una solución lógica para protegerlo. Ojalá que los dueños tomen en cuenta eso, porque a veces los niños no entienden el daño que pueden hacer. Al final, todos queremos lo mejor para los animales. Oh, esto me recuerda. Hace años, en un tren de Amtrak, vi a una madre darle un sándwich a su pequeño y observar cómo él se lo comía del piso del pasillo como si fuera un plato. Tome el sándwich, muerda, vuelva a colocar el sándwich en el piso, mastique y trague, tome el sándwich y repita. Eso me recuerda a una vez en un tren, donde vi a una madre darle un sándwich a su hijo y el niño simplemente lo comía del suelo del pasillo como si fuera un plato. Lo levantaba, daba un mordisco, lo ponía de nuevo en el suelo, masticaba y tragaba, y así una y otra vez. Fue curioso y un poco sorprendente ver eso. Después de haber asistido a muchas graduaciones universitarias, creo que la parte más extraña es la atención con la que querías escuchar discursos y premios. En realidad, simplemente vas a apoyar al familiar / amigo que se gradúa. Si sientes que te lo perdiste, ve a otra graduación. Te aseguro que todas son exactamente iguales. Intentan dar la impresión de ser únicos, pero la mayoría de las graduaciones de mis hermanos y hermanas fueron simplemente un reciclaje. 525.600 minutos. He escuchado esa canción en numerosas ocasiones. Cuando era un niño muy astuto que estaba decidido a correr libre, mis padres solían atarme globos y cascabeles para poder oír si intentaba escabullirme o verme desde lejos, si estaba en una tienda. Estoy bastante seguro de que tuvieron que aprender de la manera más difícil algunas veces cuando salí de casa cuando era un niño pequeño y fui directamente a la piscina. Me acuerdo que de niño era muy escurridizo. Mis padres, en un intento de mantenerme a salvo, me ataban globos y campanas. Así podían escucharme si trataba de escabullirme. A veces funcionaba, pero otras no. Una vez, me escapé y terminé rumbo a la piscina. Afortunadamente, no pasó nada grave, pero seguro que ellos aprendieron la lección de la manera difícil. Mencionar tatuajes es algo injusto. Los tatuajes duran para siempre y bien podrían ser mayores que el niño. Las patentes tatuadas tienen que trabajar muy duro para superar el estigma que les impone la sociedad. Entiendo lo que estás diciendo, que si el niño no obtiene lo que necesita, la patente seguramente no debería permitir que se realice un nuevo trabajo, pero el hecho de que uno de los padres sea modificado no denota automáticamente que lo hagan. Eres un mal padre. Es cierto que los tatuajes pueden causar juicio sobre los padres. Algunas personas asumen que tener tatuajes significa que no son responsables. Pero, al final, no determinan la capacidad de ser un buen padre. Hay muchas cosas que influyen en eso. Lo importante es cómo crían a sus hijos, no su apariencia. La gente debería enfocarse más en el amor y el cuidado que dan, en lugar de juzgar por las decisiones estéticas. Jesús Camp da miedo porque es real. Si fuera una historia de ficción, sería una comedia con Melissa McCarthy interpretando a la líder / pastora / maestra principal. Pero es real. Ese fue un campamento real con niños reales. Durante la etapa de la escuela secundaria, tuve una relación con alguien que provenía de una familia muy religiosa. Esta persona insistía con frecuencia en que me uniera a sus actividades en la iglesia, incluyendo campamentos de verano organizados por ellos. Su congregación era del tipo cristiano renacido, no tan extrema como en algunos documentales, pero aún así bastante particular. Al ver un famoso documental sobre campamentos religiosos, no podía evitar sentir que había similitudes en muchas partes.
Fui al museo del 11 de septiembre el fin de semana pasado. Una niña pequeña corría por las exhibiciones como un demonio. Otra madre posó a sus hijos frente a los escombros para una fotografía. Listo, está bien, sonríe. ¡Buah! Vaya, eso es realmente triste. Me hace reflexionar sobre los lugares inadecuados en los que los turistas llevan a sus hijos para tomarse fotos. Está bien, cariño, colócate debajo del letrero Arbeit Match Frey y sonríe con ganas, por favor. Fui a la proyección de medianoche de The Dark Knight. Vi a 3 bebés allí con los padres. Sé que uno empezó a llorar bastante temprano en la película debido a, ya sabes, todos los disparos y el autobús que se estrellaba contra el banco. Después de unos 30 segundos, un ujier los escoltó fuera y no regresaron. Eso suena un poco incómodo. Imaginar a unos bebés en una película tan intensa como esa es raro. Supongo que algunos padres no piensan en lo que es apropiado para sus hijos en ese tipo de ambiente. Pero bueno, imagino que la experiencia no fue la misma para todos, especialmente para los que solo querían disfrutar de la película. La verdad es que a veces la gente no se da cuenta de cómo el ruido afecta a los más pequeños. Se puede razonar con los niños si les das estándares claros y hablas con ellos antes de poner un pie en una tienda como esa. Esa mujer estaba completamente equivocada, pero esta afirmación me hizo reír. Si tiene hijos que pueden hacer esto constantemente, o los está medicando intensamente o, de hecho, son una familia de robots. Ser un buen padre no significa que sus hijos nunca se porten mal, significa que cuando se portan mal, usted lo trata adecuadamente. ¿De qué estás hablando? El cartel no afirmaba que ser un buen padre implica que los niños nunca hagan travesuras. Lo que decía es que se puede razonar con los niños, es decir, se puede dialogar y establecer normas claras sin recurrir a la violencia física y, como sabes, manejar la situación de manera adecuada. También solíamos dar vueltas en el camino de regreso de la camioneta de mi amiga mientras su padre se desviaba intencionalmente en la carretera y tomaba turnos demasiado rápido para hacernos dar vueltas más. Como nuestra propia montaña rusa de basura blanca. Recuerdo que solíamos hacer algo parecido en el coche de un amigo. Su papá manejaba rápido y tomaba las curvas con fuerza, y nosotros nos movíamos de un lado a otro en la parte de atrás. Era peligroso, pero nos divertíamos mucho. No pensábamos en lo arriesgado que era, solo disfrutábamos del momento. Esos eran buenos tiempos, sin preocupaciones. El cinturón de seguridad del brazo de la madre era común en el pasado. O autos que ni siquiera venían con cinturones de seguridad instalados de fábrica. O diablos, incluso los asientos adecuados eran opcionales en aquel entonces. Tuvimos una camioneta Dodge como vehículo familiar por un tiempo, mi hermano y yo nos sentábamos en los huecos de las ruedas en el área de carga. Recuerdo cuando viajábamos en la furgoneta de Dodge. No teníamos cinturones de seguridad ni asientos adecuados. Mi hermano y yo solíamos sentarnos en los huecos de las ruedas en la parte de atrás. Era un viaje normal para nosotros. Ahora suena raro, pero así eran las cosas. Nunca tuvimos problemas, solo disfrutábamos de la aventura. Lo bueno es que siempre llegábamos sanos y salvos al destino. Es en cosas como esta donde me pregunto si se está llevando a cabo algún tipo de experimento científico en el que hay un niño sin reglas ni restricciones en su casa, uno con un montón de reglas y restricciones en su casa, y un niño control. Luego, cuando crecen, ven qué tipo de personas son y cómo reaccionan en el mundo real. Es interesante pensar en cómo el entorno moldea a las personas. Recuerdo a un amigo que creció con muchas reglas, siempre era muy cauteloso y pensativo. Mientras que otro, con pocos límites, hacía lo que quería sin preocuparse. Al final, ambos encontraron su camino, pero sus experiencias definitivamente les dieron perspectivas distintas. Quizás hay más de verdad en esa teoría de lo que pensamos. Cuando mis hijos aprendían cosas que eran desafiantes, como ponerse los calcetines, y se quejaban por ello, como lo hacen los niños de 3 años, les decía ¿vas a conducir un auto algún día? Nunca te dejarán conducir un coche si no puedes ponerte tus propios calcetines. La próxima vez que el niño te nomine para que le ayudes, simplemente di no, eres un niño grande, puedes hacerlo tú solo. Luego, cuando lo haga, una palmadita en la cabeza, buen chico. Consíguele a tus amigos un libro para padres. La vez que mis hijos estaban aprendiendo a hacer cosas difíciles, como ponerse los calcetines, se quejaban un montón. Les decía que si no podían hacer eso, nunca les dejarían conducir un coche. La próxima vez que uno me pida ayuda, solo diré que ya puede hacerlo solo. Y cuando lo logre, una palmadita en la cabeza.
Tal vez debería regalarle un libro de crianza a un amigo. Buena suerte para conversar con un niño de 2 años durante 1 hora. Simplemente no hay otra manera de que un niño pequeño se quede sentado allí semitranquilo durante la cena. No es solo para beneficio de los padres, todos los que los rodean también se benefician. Las mismas personas te juzgarían sin importar qué. iPad igual a tu comentario, no iPad igual a no pueden controlar a su hijo. Es verdad. Intentar mantener a un niño de 2 años quieto es complicado. A veces, uno se siente como si estuviese atrapado en una batalla sin fin. Se vuelve un juego de si le das el iPad o no, porque siempre hay alguien criticando. Al final, lo que importa es que todos estén tranquilos y disfruten la comida. Siento que, como ocurre con todo, hay un momento y un lugar para todo, y la moderación es clave. El iPad probablemente no debería ser un sustituto permanente de la interacción. Sin embargo, los bebés y los niños no disfrutan tanto de la comida como los adultos. Los adultos van a los restaurantes para disfrutar de la experiencia general. Muchos niños solo quieren hablar, colorear y comer hasta cierto punto antes de ponerse ansiosos. Algunos niños tienen una tolerancia más larga que otros. También hay otros factores, como que una comida ordenada tarde excepcionalmente en llegar a la mesa. Me resulta muy molesto cuando los restaurantes sirven primero la comida de los niños. No, pedí entradas por una razón, y cuando eran pequeños llevaba cereales y plátanos por un motivo. Si traen la comida de los niños 30 minutos antes que la mía, no puedo disfrutar mi propio platillo sin que ellos se muevan inquietos y pregunten cuándo nos vamos. Entiendo que intentan ser amables, pero para mí no es útil en absoluto. Sin embargo, para ser justos, si estás observando a una familia en un restaurante o en cualquier lugar público, es posible que eso no sea representativo de cómo se comportan en casa. Tal vez, por respeto a otros clientes, le dan al niño una tableta para que juegue cuando salen porque saben que eso lo mantendrá tranquilo y ocupado. Tal vez solo quieran disfrutar de una buena comida y tener una conversación adulta sin tener que contratar a una niñera. Esto. Se puede aplicar lo mismo a un niño que actúa de manera inapropiada. Se está observando un breve vistazo de la rutina diaria de esta familia. El niño que se comporta mal podría ser un pequeño encantador el 95% del tiempo. Sin embargo, la forma en que el adulto está gestionando la situación puede ser una narrativa completamente distinta. Es gracioso porque cuando teníamos un iPad, $500 era una cantidad tan grande de dinero para nosotros que nunca dejamos que nuestro hijo lo tocara y era solo para que mi esposo lo usara para trabajar. Pero aún así salimos a comer con nuestro hijo y esperábamos que se portara bien. Así que le llevamos sus carritos de juguete, libretas, crayones y cosas así para mantenerlo ocupado. Ahora tenemos un niño de 6 años al que le gusta salir a comer con nosotros y charlar con nosotros mientras comemos, y no necesita mucho para entretenerse. Realmente no me importa si otros padres usan iPads para mantener a sus hijos tranquilos durante la cena, ya que básicamente usamos distracciones de baja tecnología para mantener a nuestro hijo tranquilo también y no hablamos con él en los restaurantes hasta que fue mayor, pero me parece muy extraño que la gente simplemente entregue equipos costosos a sus niños pequeños, como si no fuera nada. Ni siquiera sabía que otros padres hacían eso hasta hace poco. Uno de los padres de un amigo de mi hijo estaba hablando de cómo le quitan tiempo al iPad por mal comportamiento y yo dije, tú, les dejaste usar el iPad. Jajaja. Ahora estamos un poco más acomodados, pero todavía no tenemos la costumbre de dejar que nuestros hijos usen nuestras computadoras, teléfonos o iPads. Al menos reduce el tiempo frente a la pantalla. Ok, eso se fue por la tangente, pero de todos modos. También creo que es gracioso que hayas recibido votos negativos y todos estos comentarios como ¿qué quieres que hagan los padres? ¿Simplemente dejar que nuestros hijos molesten a otros clientes en los restaurantes? Si piensan que la única forma de mantener ocupados a sus hijos en un restaurante es a través de la tecnología, están siendo unos vagos. Es curioso. Recordando cuando compramos el iPad, $500 era mucho para nosotros. No dejábamos que nuestro hijo lo tocara, solo lo usaba mi esposo. Nos íbamos a comer y llevábamos juguetes para mantenerlo ocupado. Ahora, a sus 6 años, disfruta salir con nosotros y conversar. No entiendo cómo otros padres le dan tecnología tan cara a sus hijos tan pequeños. Para nosotros, los métodos simples funcionaron bien sin necesidad de pantallas. Creo que les va bien. No sé mucho sobre su hija, pero aparte de la vestimenta extraña y las tonterías que se dicen en Twitter, su hijo parece portarse bien y no se ha metido en ningún problema. Simplemente le dejaron expresarse. Parece que están llevando una vida tranquila. Su hijo, a pesar de lo que se publique en Twitter, parece estar en buen camino. No hay que juzgar por lo que llevamos, cada uno tiene su forma de ser.
A veces, dejar a los hijos ser ellos mismos es lo mejor. Hay cosas en la vida que no deberían estar restringidas. No sé, crecí con dos hermanos gemelos mayores que constantemente acaparaban la televisión y los videojuegos, rompían todos mis juguetes y posesiones y me mantenían castigado por afiliación todo el tiempo. Definitivamente soñé con mudarme y vivir solo desde los 10 años. Recuerdo que una vez, cuando tenía 15 años, me dejaron solo en casa durante 5 días para cuidar al perro mientras mis padres estaban fuera y era muy agradable y tranquilo. Es probable que aquellos que tienen hermanos aprovechen la situación y mantengan una buena conducta. Mis relaciones familiares son excelentes, pero la idea de vivir solo siempre ha sido atractiva. Sin embargo, un niño sin hermanos no experimenta mucho más que la ausencia de reglas. ¿Ella aún le preparaba comida, le compraba víveres o le hacía la colada? ¿O simplemente le proporcionaba dinero mensual para que él lo gastara a su antojo? Creo que a menudo los padres se relajan un poco a medida que crecen y sus hijos maduran como adultos. Es como si una vez que aceptaran que sus hijos no son un mini yo, pudieran dar un paso atrás y tener un poco de perspectiva. Por supuesto, lamentablemente no siempre sucede así. Pero me alegro de que todo haya funcionado entre ti y tu madre. Es cierto, a medida que mis padres se hacen mayores, he notado que se relajan más con las decisiones que tomo. Antes, siempre intentaban controlar todo, pero ahora parecen confiar en mí. Es un cambio interesante y bueno. No siempre es así para todos, pero en mi caso, he tenido una mejor conexión con mi madre. Tenía un amigo similar al que le gustaba Marilyn Manson y toda la ropa y accesorios relacionados y música similar. Puede que estuviera deprimido, no estoy seguro, pero sus padres le recetaron medicamentos que no quería tomar y escondían sus joyas o sus CDs y se metía en problemas. Apestaba porque era una persona muy agradable y sus padres lo trataban como a un bicho raro que necesitaba ayuda. Tuve un amigo que era muy fan de Marilyn Manson. Le apasionaba la música y la moda relacionada. A veces parecía un poco raro, y sus padres lo medicaron a la fuerza. Escondía sus cosas cuando tenía problemas en casa. Era una buena persona, pero no entendían su forma de ser. La situación lo afectaba y era triste ver cómo lo trataban. La presión fue dura para él. En los años 90, cuando estaba en la escuela, todos los niños que eran demasiado enérgicos corrían el riesgo de recibir un diagnóstico de TEA. Un amigo mío que hoy enseña a niños pequeños me dijo que ahora cualquier niño que parezca un poco extraño o demasiado tímido corre el riesgo de sufrir un diagnóstico del espectro autista, y eso ha eclipsado el TEA. Definitivamente hay un componente de tendencia en estos diagnósticos. Es curioso cómo han cambiado las cosas. En los 90, los chicos más inquietos eran etiquetados como ADHD. Ahora, lo que parece ser solo un comportamiento raro o la timidez está siendo diagnosticado como parte del espectro autista. Parece que las tendencias influyen mucho en cómo se perciben y se nombran las dificultades en los niños. Nunca se sabe qué es lo que realmente pasa en la cabeza de cada uno. No haría esto con actividades físicas, pero definitivamente lo hago con videojuegos con mis hijos. ¿Qué es eso? Te llevé a través de todo ese nivel otra vez. Bueno, al menos mataste algunas cosas. Ponte un esfoliante. También de esa manera puedo entender los rumores de, mi papá es tan bueno en los videojuegos, que comenzaron en su escuela sobre mí. Eso suena familiar. Solía jugar videojuegos con mis amigos, y a veces, me encargaba de ayudarles a pasar niveles difíciles. Me daba satisfacción ver cómo se esforzaban, aunque yo hacía la mayor parte. Siempre era divertido cuando contaban en la escuela que su amigo era un experto en juegos. Al final, solo queríamos pasar un buen rato juntos, sin importar quién era mejor. Es realmente deprimente ver cuántos niños muy pequeños se convierten en cómplices de los robos de sus padres en las tiendas. Trabajé en Babies R Us y un método favorito era que los padres sacaran la ropa de los estantes y se la pusieran a sus hijos. Como si no me diera cuenta de estos pobres niños pequeños en varias capas a mediados de agosto. Es una realidad triste ver a los niños tan pequeños involucrados en situaciones así. En mi experiencia trabajando en una tienda, vi cosas similares. La gente a veces hace lo que sea por ese ahorro. Es raro ver cómo los padres pueden poner a sus hijos en posiciones complicadas solo por un par de prendas. Los niños no deberían tener que cargar con ese tipo de responsabilidades. Puedo entender el sentido de tener un baño de viaje para niños, pero el proceso de pensamiento que los llevó a pensar que tenía alguna posibilidad de éxito mientras se usaba en el compartimiento principal de un tren lleno de gente y en movimiento es alucinante. Calculo que menos del 50% cumplió el objetivo.
El tren pasa cada 10 minutos y su billete les habría permitido subir y bajar. Existen momentos y lugares adecuados para enseñar a los pequeños a usar el baño. Si no pueden emplear un inodoro convencional a esa edad, es preferible que lleven un pañal durante el viaje y continúen el proceso de aprendizaje al llegar a un lugar que ofrezca mayor privacidad y menos agitación. Intentan actuar como si fueran especiales, pero el 90% de mis hermanas, hermanos y mis graduaciones fueron material reciclado. 525.600 minutos, escuché esa canción tantas veces. Es curioso cómo a veces parece que todo se repite en las graduaciones de la familia. Esa sensación de estar viendo lo mismo una y otra vez. La canción suena en todas partes y la gente actúa como si fuera algo único. Al final, son solo momentos que se sienten reciclados. Al menos es un buen recordatorio del tiempo que pasa. Sinceramente, ese también fue mi primer pensamiento. Este fin de semana me sorprendí diciéndole a mi hija, deja de hacerme preguntas durante 2 minutos. Es simplemente fuego rápido. Nunca paran. No puedo formular una respuesta para una antes de que ella comience la siguiente y ella no se detiene a escuchar las respuestas. Para que pueda tener la respuesta más perfecta, honesta y apropiada para mi edad posible a la primera pregunta, ella interrumpirá con la segunda pregunta antes de que haya pronunciado 3 palabras. A veces mamá solo necesita 30 segundos de silencio para pensar en línea recta. Cuando se vuelven insistentes, mis hijos reciben la respuesta de que no voy a contestarte más si no prestas atención. Naturalmente, en esas situaciones, se lleva a cabo la decisión de ignorar activamente las preguntas que se repiten. Un millón de veces esto. Mi hija no ha cerrado la boca durante más de 2 minutos desde el día que nació. Amo a esa niña y ella es la luz de mi vida, pero hay momentos en los que estoy seguro de que un espectador pensaría que soy el diablo. A veces simplemente no puedes soportar más charlas. Emoticono cara triste. Entiendo lo que dices. A veces, estar rodeado de tanto ruido puede resultar abrumador, incluso si se trata de alguien que amas. Recuerdo que un amigo tenía un hijo muy charlatán y él solo necesitaba un momento de silencio para desconectar. Es difícil encontrar ese equilibrio entre disfrutar la compañía y necesitar espacio. La paternidad tiene sus desafíos, sin duda. Esto quedará enterrado pero... Una pequeña y linda historia. Cuando mi hermano menor tenía entre 3 y 4 años, salía con mi mamá todo el día y mientras estaba en el auto todo lo que parecía decir era mamá, 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 mamá. Cuando mi mamá se detuvo en el camino de entrada, se da vuelta y lo señala con el dedo y le dice, nunca vuelvas a llamarme mamá. Ella va a su habitación y cierra la puerta de golpe. 1 minuto después, alguien llama y una vocecita. Dice Betsy. El nombre de mi mamá. Es una anécdota simpática. La perseverancia de un niño pequeño en llamar a su madre sin parar es algo que muchos pueden reconocer. La reacción de la madre también es bastante comprensible, a veces, los niños pueden ser un poco agotadores. La forma en que él la llama por su nombre después es divertida, muestra que no se rinde fácilmente, a pesar de la reprimenda. Esos momentos son los que hacen la vida más interesante. No creo que haya concursos de belleza, pero la hizo trabajar como modelo y en televisión y películas cuando era una adolescente. Eso no fue realmente un problema, la chica es realmente fotogénica. Pero también estaba gestionando su imagen ante los compañeros de la niña. Esa fue la parte realmente extraña. Era raro ver cómo ella manejaba su imagen entre sus amigas. Aunque siempre fue fotogénica y tenía éxito en el modelaje, había una presión constante por encajar. A veces, parecía más preocupada por lo que pensaban los demás que por su propia felicidad. No es fácil crecer así, sobre todo en un mundo donde constantemente está siendo evaluada. A fin de cuentas, la autenticidad se pierde siempre en la búsqueda de la aceptación. ¿No sabían que no tendrían un programa para ti cuando te registraste? Uno pensaría que si solo tuvieran, digamos, un grupo de 3 a 5 y uno de 7 a 10, le dirían a los padres de niños de 6 años que busquen en otra parte este año, por ejemplo. Es curioso cómo a veces las cosas no están bien organizadas. Recuerdo cuando un amigo inscribió a su hijo en una actividad. Al llegar, se dio cuenta de que no había programa para la edad de su hijo. La frustración de los padres es comprensible. A veces, la comunicación podría ser mejor para evitar estas sorpresas. Quizás la próxima vez, deberían ser más claros desde el principio.
Si mi hijo de 3 años tiene un ataque y llora, no porque esté herido, le diré usa tus palabras, para al menos saber por qué está molesto, sin importar si es una razón legítima o no. Un niño de 6 meses no tendrá palabras para usar, así que mi amigo simplemente está despotricando contra un bebé. A los 20 años, a veces es complicado expresar lo que siento cuando estoy alterado o molesto. La recomendación de utilizar las palabras me recuerda que quienes me rodean no pueden adivinar mis pensamientos. Si necesito apoyo, es fundamental que comunique lo que llevo dentro. Esta reflexión me ayuda a mejorar en este aspecto importante de las relaciones. Por lo general, esto se usa con más frecuencia con niños mayores, como niños de 3 a 5 años, cuando se quejan, señalan, gruñen, etc., como forma de comunicación. Usa tus palabras, pretende ser una forma de decirles que expresen sus sentimientos mediante el habla para que podamos entender lo que están tratando de decir en lugar de movimientos o sonidos. Recuerdo cuando mi sobrino de 4 años estaba frustrado porque no podía encontrar su juguete. Empezó a llorar y señalar por todos lados. Le dije, usa tus palabras. Después de un momento, finalmente me gritó el nombre del juguete. Me hizo pensar en cómo a veces olvidamos expresarnos cuando es más fácil quejarse. Al final, se sintió mejor y yo también. Cuando estaba en la escuela secundaria tenía una novia cuya familia era súper religiosa y ella siempre me presionaba para que fuera a la iglesia con ellos, incluidos todos los campamentos de verano para niños que tenía la iglesia. La cuestión era que su iglesia era del tipo cristiano nacido de nuevo. No es tan malo como lo que ves en Jesus Camp, pero sigue ahí arriba, Jesus Camp Light, por así decirlo. Entonces, cuando vi Jesus Camp por primera vez, prácticamente asentía con la cabeza y decía "yeah" durante muchas partes. Recuerdo que en la secundaria tuve una novia con una familia muy religiosa. Siempre me insistía para que fuera a la iglesia con ellos y a los campamentos de verano. Su iglesia era del tipo renacido, no tan extrema como en Jesus Camp, pero tampoco era un paseo. Cuando vi Jesus Camp, solo podía pensar, sí, esto es exactamente lo que viví. La presión y el ambiente eran bastante intensos, la verdad. En una nota algo relacionada. Fui a Hawái y visité Pearl Harbor. Los turistas hawaianos son aproximadamente un 80% japoneses. Todos los carteles y menús de los restaurantes tienen texto en inglés y japonés justo debajo. De todos modos, se sintió un poco extraño que todos los japoneses con sus hijos estuvieran allí sonriendo, riéndose y tomando fotografías frente a todos los restos de Pearl Harbor, barcos hundidos y otros recuerdos. ¿Qué tipo de disfrute obtienen de eso? Es interesante cómo las diferentes culturas pueden experimentar lugares históricos de maneras distintas. Para muchos, visitar Pearl Harbor puede ser una forma de conectarse con la historia, incluso si es dolorosa. Recuerdo que un amigo fue a un lugar similar y se sorprendió al ver a personas riendo y disfrutando en un sitio lleno de tragedia. A veces, la gente encuentra formas de recordar y honrar el pasado. Veo a muchos padres sentados o de pie con sus hijos en el monumento donde está el agua. Sí, definitivamente es difícil para ellos verlo, pero literalmente estás caminando sobre los monumentos conmemorativos de estas personas. Vi a una niña arrancar una rosa de uno de los nombres grabados. Ya sabes, los que se colocan allí para recordar el cumpleaños de esa persona. La madre se lo puso en el pelo y yo estaba fuera de mi de ira. Entiendo cómo te sientes. Ver a los niños ignorar el significado de esos lugares es frustrante. Las memorias de las personas no deberían ser algo con lo que jugar. La falta de respeto puede desentonar en un lugar de recuerdo. Es importante enseñar a los más jóvenes sobre el valor de la memoria y la historia. Espero que algún día comprendan la importancia de esos memoriales. ¿De qué estás hablando? El cartel no decía que ser un buen padre significa que sus hijos nunca se porten mal. El cartel decía que se puede razonar con los niños, hablar con ellos y darles normas firmes sin recurrir a la violencia física, y ya sabes, tratarlo adecuadamente. Es cierto. No significa que los niños nunca se porten mal. Se trata de tener conversaciones y establecer límites claros. Hablar con ellos puede ser más efectivo que recurrir a la violencia. Recuerdo que una vez discutí con un amigo sobre cómo manejar este tipo de situaciones. Al final, ambos aprendimos que la comunicación es clave para la crianza. Es todo un proceso, pero vale la pena. Sentí lo mismo antes de tener a mi hijo. Ya tiene casi 2 años y ahora sacaremos el iPad cuando termine de comer y todavía tenemos que terminar. De lo contrario, simplemente querrá bajarse de la trona y lo hará saber.
No voy a arruinar la atmósfera tranquila, relativa, no vamos a cenas elegantes con él, para todos los demás. Una vez que los niños tengan edad suficiente para hablar más, espero que no hagamos esto más. Y luego no pararán de hablar. Estoy ansioso por la adolescencia, cuando se sientan irritables y incómodos de mostrarme en público. Claro, puedes quedarte a pasar la noche, mientras tanto, me divertiré viendo una serie con un buen trago. Lo mismo puede decirse de un niño que se porta mal. Estás viendo una pequeña muestra del día a día de esta familia. El niño que se porta mal puede ser un niño perfecto y dulce el 95% de las veces. Ahora bien, la forma en que los padres manejan la situación puede ser una historia completamente diferente. A veces, los padres no saben cómo lidiar con un niño que solo se porta mal en ciertos momentos. Recuerdo a un amigo que siempre hacía lo correcto, pero cuando se enojaba, podía ser un poco complicado. La mayoría del tiempo era genial, pero esos momentos de frustración no cambiaban. Al final, aprender a manejar esos episodios es clave para todos, tanto para los padres como para los niños. Estoy confundido. Sé que los refrescos no son buenos para ti, pero una sola Coca-Cola no puede ser tan mala, especialmente porque los niños de esa edad nunca terminan una. ¿Es la Coca-Cola Light algo peor para los niños? Pensé que era la cantidad absurda de azúcar la que causaba la mayoría de los problemas de salud. Es complicado. Todos conocen los efectos negativos de los refrescos, pero un trago de cola no parece tan grave, ¿verdad? La preocupación sobre la Diet Coke es interesante, ya que muchos piensan que lo artificial puede ser peor. Pero al final, es cuestión de balance. Un niño no suele terminar una lata, así que, ¿realmente hace daño? No hay respuestas claras, solo es importante moderar el consumo. Puedes apostar que cualquiera que tenga hermanos se aprovecharía al máximo y no actuaría mal. Él y mi hermana nos llevaremos muy bien, pero aún así me encantaría vivir sola. Pero si un niño no tiene hermanos, en realidad no gana nada excepto no tener reglas. Todavía le preparaba comida, le compraba comida o le lavaba la ropa. O simplemente le dio dinero para el mes y le dejó gastar lo que quisiera. No tengo hermanos, así que no conozco esa dinámica. Pero parece que tener un hermano puede ser un poco incómodo a veces. Imagino que todo depende de cómo se lleven. Si realmente no hay reglas, quizás eso suene divertido, pero también puede volverse caos. Supongo que cada familia tiene su propia manera de manejar las cosas. Interesante pensar en cómo eso afecta la convivencia. Sí. Ya no está en esto. Esto fue durante un periodo en el que él no vivía con nosotros, ella lo había manipulado para que quisiera quedarse con ella a tiempo completo, así que él aceptó. 1 año y medio después, supongo que uno de ellos se aburrió de la situación y ahora vive mayoritariamente con nosotros. A veces, las cosas cambian. Un amigo se alejó un tiempo por una chica. Ella lo convenció de quedarse con ella, y eso no le hizo bien. Con el tiempo, la relación se desgastó y él decidió regresar a casa. A veces, darse cuenta de lo que realmente quieres lleva tiempo. Ahora que está de vuelta, parece más feliz y eso es lo que importa. Esto es 100% cierto. También pueden ayudar a un niño que sufre de depresión y ansiedad, incluso si tiene 9 o 10 años. Un psiquiatra profesional y experimentado tendrá en mente el mejor interés del niño. Un amigo mío tiene un hijo que luchaba con la ansiedad. Decidieron buscar ayuda profesional y llevaron al niño a un psiquiatra. Con sesiones regulares, empezó a sentirse mejor y a manejar sus emociones. Ahora, el niño es más feliz y su familia está aliviada. A veces, la ayuda profesional es lo que se necesita para superar los momentos difíciles. En su mayor parte, no es un problema. Mi familia piensa que es extraño que no dejemos que nuestra hija beba jugo de frutas con regularidad, es un placer, pero respetan nuestros deseos. En este caso particular, vemos a esta persona tal vez una vez cada 3 años, y mi hermana no necesita que empiece una mierda con sus suegros, así que encontré una excusa para llevarme a mi hijo de regreso y salir. En esa situación, es comprensible que decidas dejarlo pasar. Es una lástima que tengas que enfrentar eso, pero a veces es mejor no involucrarse demasiado. Estoy a punto de tener un bebé y estoy segura de que decirle a mi hermana que no puede hacer cosas con el bebé la impulsará a hacerlo de inmediato. Ella ya me dijo que no respetará mis reglas si está cuidando al bebé, así que de todos modos no estará sola con el bebé. Es desagradable ver actitudes como esas.
Aunque no compartas la forma en que otra persona educa a su hijo, a menos que exista algún daño físico, mental o emocional, no te incumbe. A nadie le agrada que le digan cómo criar a sus hijos desde el asiento trasero. No todo el mundo puede amamantar. Además, ¿qué pasa con los padres solteros? La fórmula es la mejor opción para quienes no pueden amamantar, después agua o leche. Dependiendo de la edad. Se supone que los bebés no deben beber agua por sí solos. Es cierto, no todos pueden amamantar. Hay situaciones como padres solteros donde la leche de fórmula es la mejor opción. Luego está el tema de la hidratación, ya que los bebés no deben tomar solo agua. Cada caso es diferente y es importante encontrar lo que funcione para cada familia. Al final, lo que importa es que el bebé esté bien alimentado y saludable. Sin embargo, tengo que decir, la gente debería pensar de esta manera sobre el jugo también. Es agua azucarada. Incluso si lo haces tú mismo, simplemente le habrás quitado toda la fibra. Las vitaminas no lo justifican, mejor dales una rodaja de naranja para que mastiquen. Sus pobres y pequeños índices de azúcar. Es curioso pensar en cómo a veces se nos olvida lo básico. Recuerdo que un amigo siempre compraba jugos naturales, y yo le decía que un par de naranjas eran mejor opción. Al final, entendió que la fruta entera le daba más beneficios y era más saludable. A veces, lo simple es lo que más importa. No estoy insinuando ni sugiriendo una alternativa mejor. Solo estoy señalando que, en lo que respecta al bienestar de un niño, el proceso de adopción está más examinado. Probablemente porque hay factores adicionales involucrados como la responsabilidad de la agencia, etc. Se examina con gran atención debido a la gran cantidad de dinero en juego. Aquellos que reciben los fondos desean asegurarse de que no se malgasten. He leído que en algunas áreas de es necesario presentar una identificación para adquirir un arma, pero se requieren dos para pagar con cheque. El enfoque no está en verificar la seguridad del comprador, sino en asegurar que el dinero sea válido. Bueno, hay un momento y un lugar para enseñar a sus hijos a ir al baño. Si no puede usar un baño normal como un adulto a esa edad, simplemente colóquele un pañal para el viaje en tren y reanude el entrenamiento cuando llegue a algún lugar con un poco más de privacidad y un poco menos de movimiento. Hablando de trenes y pañales, recuerdo haber presenciado a alguien cambiar un pañal sucio en un asiento tapizado sin protegerlo con una toalla. Al bajarse del tren, dejó el pañal contaminado sobre la mesa. Este tren contaba con cubículos de baño. Situaciones así me hacen reflexionar que no tengo problemas con los niños, sino con la conducta irresponsable de ciertos padres. Cuando se ponen demasiado con eso, mis hijos dicen, no te voy a responder más si te niegas a escuchar las respuestas. Por supuesto, luego seguimos si mamá ignora activamente las preguntas repetidas. A veces, ser padre es un juego de paciencia. Recuerdo una vez con un amigo que sus hijos no paraban de preguntar. Él les dijo que si no escuchaban las respuestas, iba a ignorarlos. Al final, se quedó en silencio y los niños, confundidos, solo miraban. Fue un momento curioso, mostrando que a veces, la mejor respuesta es darle un respiro a la conversación. Dele a su hijo los valores y lecciones que le permitirán llegar a esas conclusiones por sí solo. Hay una gran diferencia entre sentirse con derecho a cuestionarlo todo y ser lo suficientemente consciente de sí mismo como para reconocer cuestiones reales que merecen escrutinio. Buena suerte. A veces, he visto a amigos asumir que todo lo que piensan es verdad sin cuestionarlo. Una vez, un amigo discutió sobre algo que ni conocía bien. Le recordé que no se trata solo de cuestionar, sino de entender. Aprecio esos momentos, porque nos ayuda a crecer. Es importante enseñarle a los niños a buscar respuestas y a pensar críticamente, en lugar de simplemente seguir lo que otros dicen. Tengo 20 años y mi novio todavía me dice que use mis palabras. Me cuesta comunicarme cuando estoy agitado o molesto, y es muy eficaz para recordarme que las personas que me rodean no leen la mente y que, si quiero su ayuda, tendré que verbalizar lo que siento internamente. Tener 20 años es bastante distinto a tener 6 meses. Sin embargo, ha señalado un aspecto importante. No se puede asumir que los demás compartan tus pensamientos o emociones, es fundamental comunicarlos directamente para que los demás puedan entender lo que sientes o piensas. La comunicación clara es esencial para evitar malentendidos. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.